películas y libros hay por doquier de la crueldad humana en su máxima expresión. Y recuerdo que una vez mi mamá ya sabía, y mi mamá me dijo, pues hija, lo que usted quiera, es que su vida son sus decisiones. Víctor Frank tiene una teoría que se llama la logoterapia y habla del sentido de la vida. Hola, soy Susana Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Ser Humano Podcast. Aquí tendremos conversaciones para explorar lo que significa ser humano. Hablaremos de bienestar, de emociones, tendremos conversaciones profundas e incómodas y, como no, algunas más ligeras también. La idea es aprender a abrazar nuestros procesos con herramientas que nos ayuden en el camino del autoconocimiento y la autogestión. Detrás de las cámaras, mi amigo y productor audiovisual Dani Rojas. Juntos queremos compartirte ideas y reflexiones que nos acompañan en este viaje de ser humano. Hola a todos y todas, espero estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Ser Humano Podcast, un sueño hecho realidad. Hoy empezamos a materializar algo que viene del mundo de las ideas hace mucho tiempo, de mis ideas. Y bueno, estoy acá para que conversemos un poco de qué implicaciones tiene ser humano. Y digamos que este primer episodio precisamente está enfocado a eso. Vamos a esbozar muchos temas, muchísimos, pero precisamente de eso se trata, de que este primer episodio hablemos y toquemos ciertas temáticas que implican ser humano para que más adelante en otros episodios profundicemos un poco más en ellos, ¿cierto? Obviamente antes que nada tengo que presentarme, quién va a ser la cara visible de este podcast, de quién es este ser humano que está acá presente. Y a pesar de que el proyecto no necesariamente hable de mí ni sea un tema de exponer mi vida privada a lo público, pero claramente sí tengo que hablar del ser humano que soy. Entonces, para empezar, me quiero presentar, soy Susana Gómez, y bueno, aunque me van a escuchar mucho diciendo esta idea de las etiquetas, y ya ahorita hablamos un poquito más de eso, las etiquetas siento que muchas personas se les vuelve algo útil para definirse, y siento que la cosa para mí no va tanto por ahí. Siento que las etiquetas nos sirven como guía, nos sirven como luz, nos sirven como pistas de conocer el rol o lo que es una persona, pero no lo que realmente es en esencia. Entonces, bueno, digamos que las etiquetas mías o los roles que cumplo en la vida, bueno, estoy de trabajo social, pues esa es mi carrera profesional. Ahorita hablamos también un poquito más de eso porque ese camino elegido como tan raro, no es tan común. Cumplo roles como hija, como mamá de una perrita, como hermana, como prima, como amiga. Y bueno, digamos que hablando un poquito más de la profesión, aquí me tengo que remontar hace unos cuantos años atrás, y es que yo vengo de una familia donde casi que por derecha mi camino está guiado por el mundo de los negocios o de la administración de empresas, de los negocios internacionales y este tipo de cosas. Entonces, cuando yo empiezo como a cuestionarme si realmente ese era el camino que yo quería elegir, porque cuando era pequeña, todo el tiempo alguien me preguntaba qué quería hacer cuando era grande, que es súper común la pregunta, y yo siempre decía que quería ser administradora de empresas, hasta que empecé a crecer y dije, pucha, no sé si esto es lo que realmente me apasione, ¿cierto? No me choca porque toda la vida he tenido como una vena comerciante, pero realmente no sé si esto es lo que me enciende a mí la llama y la chispa. Entonces por allá en décimo y en once me empiezo a cuestionar muchas cosas de mi vida. También vamos a hablar de las cuestiones. Yo soy una persona exageradamente cuestionadora, y una de esas cuestiones, por esa, digamos que como respuesta a esas cuestiones, nace ser humano. Entonces, por allá en décimo y en once me empiezo como a preguntar muchas cosas de mi vida y bueno, y si quieres estudiar, entonces si quieres estudiar, ¿qué quieres estudiar? Entonces yo, sí, administración de empresas, hasta que yo un punto digo como, ¿será? De verdad, eso sí me gusta tanto como para dedicarle toda mi vida a eso, o 5 o 6 años a una universidad.
Como les dije, pues mi contexto me rodea de personas que o han estudiado carreras relacionadas o estudiaron otra cosa pero se terminaron dedicando a eso, o no lo estudiaron pero se dedican. Entonces ese era como mi destino. Y por allá en décimo entonces digo, no, voy a estudiar psicología. Pero tenía mucho miedo de decirle a mi papá. Y recuerdo que una vez mi mamá ya sabía, y mi mamá me dijo, pues hija, lo que usted quiera, es que su vida, son sus decisiones. Entonces yo le decía, es que no soy capaz de decirle a mi papá, o sea, ¿cómo le digo que yo no quiero estudiar administración de empresas? Sí, también siento que es un sueño de él, como un sueño heredado. Y yo le dije, yo quiero que alguien en la calle me pregunte delante de él qué quiero estudiar, y yo ahí se la suelto. Y literal fue así, o sea, eso fue como ley de la manifestación, porque literalmente nunca se me olvida, un 31 de diciembre, estábamos en la casa, yo le dije eso a mi mamá en la mañana, y teníamos que ir a un centro comercial a comprar algo, y íbamos entrando y nos encontramos a una amiga de mi mamá con la hija, que tiene mi mismo nombre. Entonces como, hola Susi, ¿qué más? Y ella, ¿qué quieres estudiar? Y ella, creo que había acabado de empezar como odontología, como en primer semestre. Y yo, no, yo, psicología. Entonces mi papá empieza como a molestar, como, ¿qué? ¿Cómo así? Yo apenas me vengo a enterar. Y bueno, así empecé como que a ir rompiendo ese patrón de a poquito, o pues, más allá del patrón que puede que sí, más como a escribir mi propia historia. Entonces, así me voy con esa idea hasta 11, y en 11 yo digo, si será psicología o será otra cosa o qué. Ya sabía que negocios no. Cuando un día se me viene así un chispazo, literalmente, o sea, yo no sabía ni siquiera que trabajo social existía como carrera, y pensé, trabajo social, y yo, ¿qué es eso? Me respondí a mí misma. Entonces empecé a buscar, a googlear qué es trabajo social, empecé a buscar las universidades, miré el plan de estudios, miré los campos de acción, y yo, pucha, eso es lo mío, encontré lo mío. Entonces así fue, ya para hacer el cuento largo, corto. Luego le dije a mi papá, me tocó pues digamos que decirle con muchos argumentos, porque él es un hombre que le gustan las decisiones tomadas con argumentos, entonces se los di en ese momento. Y bueno, él me apoyó, digamos que siempre me han apoyado y han respetado que he tomado como un camino un poco diferente a lo que me rodea, han respetado mis decisiones y mis caminos. Entonces decido estudiar trabajo social. Bueno, estudio trabajo social 5 años y medio aproximadamente, termino la carrera, ejercí 2 años y medio, fui muy feliz ejerciendo. De ahí salgo un tiempo del país, un par de meses, y regreso con esta misma chispa. Y yo decía, no, ya, no puedo parar más este tema del proyecto, o sea, la verdad siento que lo tengo que hacer, esto me llama, si esto va a ser un fracaso, que lo sea, pero que al menos lo intente. Entonces, bueno, acá estamos. El crear un podcast empezó a ser un sueño para mí más o menos desde el 2019. En ese momento, digamos que no tenía el auge tan grande que tiene hoy en día, pero sí escuchábamos podcast ya, digamos, en Colombia. Creo que en otros países sí viene de hace, pues ha tenido un auge más grande hace más tiempo, como en Estados Unidos, en México, pues hablando de Latinoamérica, es un país que se escucha mucho este formato, pero en Colombia no era como tan común. Y yo acá empiezo pues en Medellín a escuchar este formato, me encanta. En ese momento pues no eran con video, era solo audio, y empiezo a escuchar una persona que me inspira mucho acá en Medellín, y se volvió como wow, qué nota, yo quiero hacer eso. Y creo que si hay algo de las cosas que yo hago muy bien en la vida, creo que uno tiene que aprender a reconocer para lo que no es bueno definitivamente, y para lo que es muy bueno. Y yo creo que una de las cosas que hago muy bien en la vida es hablar. Y todos los que me conocen lo saben. Yo hablo muchísimo, muchísimo. O sea, de entrada suelo ser muy tímida, pero cuando alguien me da confianza, yo ya, mejor dicho, es hablar, puedo hablar 3 horas seguidas, sin agua. Entonces, digamos que ahí empieza como, bueno, eso es algo que a mí me gusta, y siento que se ha vuelto también para mí un aprendizaje muy grande aprender a escuchar, porque como les decía, hablo mucho. Entonces pasa que cuando me sentaba a hablar con mis amigos o con mi familia o con alguien, pues yo hablaba y hablaba y hablaba, pero pocas veces como que sentía que escuchaba a la otra persona. Y si en algo me ha retado la carrera es en eso, a aprender a escuchar, realmente escuchar, activamente escuchar. Entonces,
vengo como en unos años de conscientemente cuando estoy en una conversación, así quiera interrumpir y complementar algo, trato de poner el freno de mano un poco y escuchar a la otra persona, que muchas veces tampoco se me da porque me emociono y me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, bueno, de ahí digamos que nace este proyecto, haciendo el cuento largo muy corto. También les decía que yo soy una persona muy cuestionadora y me gusta, no decir que soy la más lectora ni que me trago pues 5 libros al mes, porque no es así, a veces me puedo quedar con un libro 2, 3 meses, pero digamos que de unos años para acá, aproximadamente como les digo desde 2019, empecé a retomar la lectura y me empecé a como a meter en el cuento de quiero aprender más, quiero aprender más, quiero aprender más del ser humano, siento que la carrera como que no era suficiente, de hecho en algún momento pensé en estudiar también psicología y bueno, empecé como que a leer muchas cosas con el tema de los podcasts como les decía, entonces soy una persona que soy muy nerda, muy, pero no lo miré un tanto como por el lado académico de que pues saco las mejores notas que en el colegio tuve en mi época en que sí lo fui, pero realmente cuando digo que soy muy nerd es porque cuando alguien me habla de cualquier tema, yo me pego en la película del siglo y tengo que empezar a buscar y a investigar y cómo así, qué es esto y con qué se come y si me dicen, no, es que tal cosa es buena, o sea, yo no trago entero, yo me meto, busco, leo, pregunto, veo videos, escucho podcasts y necesito entender por qué alguien a mí me está diciendo X o Y cosa. Entonces, eso me ha llevado a cuestionar mucho y a investigar mucho y a leer mucho por mi cuenta para aprender y entender sobre todo mis procesos. Entonces, realmente ser humano nace de una necesidad, digámoslo, egoísta y propia de entender mis procesos como ser humano, de no darme tanto palo porque soy una persona muy autoexigente, con el fin de que cuando uno tiene una buena relación con uno mismo, precisamente eso es lo que va a reflejar en la relación con los otros. Entonces, si me dejo de dar palo, probablemente voy a dejar de ser tan exigente con mi entorno, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el resumen y bueno, ya contándoles un poquito de mí, pasamos a por qué, por qué este nombre, por qué ser humano. Bueno, incluso acá yo, mi segundo tatuaje está acá, es humanidad. Y en el momento que me lo tatué, eh, pensé mucho si tatuarme ser humano o humanidad. Y cuando retomé, ¿por qué voy a decir por qué digo retomé? Es porque esto es un sueño que verdad de hace mucho. Hace poco, antes de lanzar todo el proyecto, y me puse a esculcar como notas viejas por allá de pandemia del 2020, encontré un cuadernito. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Encontré un cuadernito donde tenía unas notas de cómo se llamaba la marca en ese momento, el proyecto, o bueno, cómo se iba a llamar, porque pues realmente no pasó más de ser una página de Instagram que subía frasecitas y ese se quedó pues un buen tiempo. Eh, digamos que empecé a encontrar notas y todo era así, humanidad, ser humano, ¿qué implica ser humano? Todo era ser humano, ser humano, ser humano, tan ser humano, mis notas, no sé qué, ser humano, donde tengo subrayados los libros, ser humano. Yo decía, güey madre, acá hay algo, o sea, acá hay algo y definitivamente por acá es. No me terminé tatuando ser humano porque, aunque a mi mamá no le gusten los tatuajes, cuando le dije que me quería tatuar algo, pues después del regaño me dijo, no hija, me gusta mejor humanidad que ser humano. Yo, listo, no se diga más, humanidad, pero realmente siempre ha sido como que tenía una conexión muy bonita con esas dos palabras, porque siento que al final de todo eso es lo único que somos, después de que nos quiten etiquetas, después de que nos quiten apellidos, después de que nos quiten nombres, profesión, oficios, lo que sea, eso es lo que somos, como especie somos humanos, ya, no, pare de contar. Entonces, ahí doy pie a de lo que se trata este primer episodio, y es que voy a dar digamos, un recorrido medianamente rápido, como un esbozo, como un pincelazo, eh, por algunos autores que en su momento pues o he leído o he tenido como algún acercamiento con alguna charla o algo y que han resonado mucho en mí, como les digo, en esta búsqueda interna, eh,
que siento que al tener estas conversaciones así con muchas personas que me rodean, siento que todos al final estamos como buscando lo mismo, que lo podemos buscar en diferentes cosas, de diferentes maneras, está perfecto, pero al final podemos ser muy diferentes, pero sufrimos igual, ¿cierto? Digamos, todos los seres humanos sufrimos por amor, de, de pareja, de familia, de hijos, de lo que sea, de amigos, de mascotas. A lo que hoy es que tú te podrás ir para el otro lado del mundo, pero vas a encontrar personas que sufren por lo mismo que, y sienten lo mismo que tú, ¿cierto? Lo sienten con diferentes personas y en diferentes contextos, pero sentimos lo mismo, al fin y al cabo. Somos nuestro único sentido común acá es lo que somos como especie. Entonces vamos a empezar este recorrido, como les decía, hablando de algunos autores e ideas que ellos exponen desde su especialidad, por decirlo de alguna manera, porque claramente pues no todos, digamos que son especialistas o hablan de lo mismo, ¿cierto? Incluso acaba de traer una autora que escribe esas novelas, pero hay un fragmento de una de las novelas de ella que me marcó mucho, o sea, como que yo decía, wow, definitivamente eso define lo que implica la humanidad. Vamos a empezar con Joe Dispenza. Joe Dispenza es un doctor de Estados Unidos, él es científico y bueno, tiene un par de libros. Yo me leí de él, uno de ellos que se llama Deja de ser tú. Digamos que es bastante como sugestivo el título, pues el nombre del libro, y es supremamente interesante porque no son como estos libros típicos como de autoayuda y positivismo tóxico y mejor dicho, no. O sea, él es un tipo supremamente científico y explica muchas cosas desde la ciencia que yo incluso las volví a leer porque yo no entendía. O sea, decía, pero ¿qué quiere decir este tipo acá? Incluso habla de física cuántica y bueno, y todo el tema de cosas del cerebro y del corazón, que obviamente no es mi especialidad, pero quien quiera investigar más allá, pues lo puede hacer. Y él dice que precisamente, como les digo, el título Deja de ser tú, él habla mucho como de la identidad. Entonces, dice que el ser humano tiene la capacidad realmente extraordinaria de hacer realidad nuestros pensamientos. Y esto se puede ir un poco por esta ley que hemos escuchado mucho, que es la ley de la atracción, que digamos que pues no funciona cerrando los ojos diciendo traigo un Ferrari rojo y apareció acá, no es así, pero digamos que cuando tú trabajas fuerte y disciplinadamente por un objetivo, es casi que inevitable que eso se dé, ¿cierto? Que en algún momento eso suceda. Entonces, él habla un poco como de cómo podemos cambiar la realidad, simplemente, nuestra realidad simplemente, pues que no es simple, es entre comillas, cambiando nuestras creencias y nuestro chip mental y empezándonos a identificar con otra cosa diferente a lo que siempre nos han dicho que debería ser, ¿cierto? Él dice que como pensamos y como actuamos termina siendo nuestra personalidad, ¿cierto? Entonces miren esto que es como la coherencia entre el cerebro y el corazón y pues ahí como les digo hay un tema de física cuántica que es como la fuerza electromagnética, pues como les digo no es mi especialidad, por ahí no me voy a meter, pero quien quiera investigar más lo puede hacer y nos cuenta. Y digamos que esa coherencia del cerebro y del corazón termina creando nuestra realidad. Por ahí dicen que somos lo que pensamos. Y digamos que este doctor dice que no somos lo que pensamos, sino que somos lo que sentimos. Ahí pasamos a otro autor que se llama James Clear, que él es el autor de un libro muy conocido a nivel mundial que se llama Hábitos Atómicos. Y básicamente también desde la ciencia y desde estudios nos muestra cómo nosotros podemos empezar a hacer cambios en nuestros hábitos que literalmente cambien nuestra vida, o sea, cambien nuestra forma de relacionarnos con infinidad de cosas. Entonces él dice que nuestros hábitos terminan revelando nuestra identidad. Miren qué tan, digamos, relacionado está con Joe Dispenza. Y que nuestro comportamiento cambia nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? Él incluso dice, cuando quieras hacer un cambio de un hábito, te tienes que identificar con eso. O sea, uno no puede decir, ay, es que quiero empezar a leer. No, soy lector. Quiero empezar a hacer ejercicio. No, soy deportista. Así no lo seas, no importa. Pero empieza a identificar con eso y verás cómo tu mente y tus decisiones y tus acciones empezarán a cambiar en pro a esa nueva identidad que quieres ser en tu vida.
No sé si ahí como que me leo un poco, pero por ahí va la cosa. Ahí nos vamos a una corriente un poco diferente y es un autor que se llama Pablo de Ors. Él es un sacerdote católico, él es español, no sé si todavía, pero sé que trabajó un tiempo en el Vaticano y él digamos que todo es un libro pequeño pero demasiado sabrosito y habla como de la meditación. Entonces él toma como elementos de lo que significa para los orientales la meditación y él dice que el ser humano digamos que es como una trilogía. Es mente, es cuerpo y es espíritu. Como les decía, pues él habla un poquito de la meditación y él sostiene que la meditación, que para él no es más que estar presente, ¿cierto? Que habrán pues otras formas de meditación, digamos, un poco más, sí, otras formas, no sé, sentarse de cierta manera, la respiración, una cosa a la otra, pero al final la definición como más práctica y más sencilla de meditar es estar presente, más allá del ego, que aquí el ego significa como el yo. Entonces estar aquí y ahora, o sea, como quitar un poquito como esas etiquetas que les decía y bueno, estar aquí y ahora, disfrutar, aunque muchas veces disfrutar el momento no sea chévere, aunque estamos pasando por situaciones difíciles, es estar acá y ahora y vivir el momento, que ya lo vamos a hablar con otros autores. Entonces, siguiendo con Pablo de Ors, él nos dice que el ser humano solo se realiza en lo simple, en lo esencial. Entonces, a veces creemos que son cosas muy elevadas, pero el propósito real de la vida está en el día a día. Bueno, ahí pasamos a otro autor que es bien denso leerlo, bien denso. Yo me leí el libro El poder de la hora. Creo que no es un libro para una persona que se esté iniciando en la lectura, es bastante complejo y siento que es un libro que hay que aprender ahí como a masticarlo, a digerirlo con calma. Pero bueno, digamos que es importante el postulado de él y por eso pues lo traigo acá. Y Eckhart Tolle nos dice que los seres humanos solemos identificarnos con nuestro disfraz y aquí volvemos como al ego y a las etiquetas. Entonces me presento con alguien y si yo soy una mujer sobreviviente del cáncer de seno, hola, ¿cómo estás? Soy Susana Gómez, sobreviviente del cáncer. Como que chévere que hayas pasado por eso, pero pues ¿qué más eres? O sea, podrás hacer un montón de cosas. Hola, ¿cómo estás? Soy Susana Gómez, abogada. Ah, bueno, pues, pero, y pues háblame como de ti, de lo que es Susana Gómez fuera de la profesión, de lo que es Susana Gómez fuera de, no sé, de una enfermedad, o de, hola, mucho gusto, soy, no sé, católica, o soy cristiana protestante, o soy budista, ay, qué chévere, pero ¿qué más tienes para contarme, cierto? Entonces, las etiquetas son muy importantes porque, claro, nos dan información importante de las personas, pero no es lo único. Entonces, eso es lo que habla un poco como del disfraz. Nos identificamos con un montón de cosas que al final pues cuando estamos en la tumba nadie va a decir la abogada, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. Él también habla de que hay que aprender a soltar y como les decía, a dejar de identificarnos con esas cosas y que además la humanidad inevitablemente e inherentemente implica sufrimiento y que tenemos que aprender a reconocerlo sin negarlo. Entonces esto nos va dando pie a las siguientes autoras, a la siguiente autora especialmente, que es la doctora Susan David, que tiene un libro. Muchos hemos escuchado el término de inteligencia emocional, ¿cierto? Digamos que lleva ya varios años emergiendo en la psicología, pero esta doctora acuña un nuevo término y se llama agilidad emocional. Aún no me he leído el libro, lo compré, no me lo he leído, pero investigando un poco como de lo que ella postula, nos habla que a veces en la actualidad, digamos que todo este boom como el bienestar y el wellness y el positivismo y el crecimiento personal, que yo en el fondo me siento un poco ahí metida, pero siento que ya muchas veces se va como al otro extremo de, o sea, mejor dicho, la vida en el positivismo, todo está perfecto, me caí, me quebré los dos pies y un dedo y todo está bien, pues obviamente no, o sea, me duele, ¿cierto?
tampoco pues la idea es como vivir en la queja, pero tampoco es negar lo que somos como humanos. Obviamente me duele un pie, me duele un dedo, o sea, no pasa nada con eso. Entonces ella dice que cuando nos desenganchamos de las emociones y caemos como en la evasión, entonces pilas que ahí estamos hablando como de dos extremos, ¿cierto? De cuando nos identificamos mucho con las emociones y cuando por el contrario creemos que nos creemos súper, mejor dicho, a los iluminados, pero es porque las evadimos. Entonces pilas, porque ahí sí hay que encontrar como una zona gris en la que naveguemos, de aprenderlas a vivir, pero tampoco irnos al extremo, identificarnos al fondo con ellas y tampoco evadirlas. Entonces ella dice que cuando las evadimos, lo único que sacrificamos, nada más y nada menos, es nuestro bienestar. Nada mal. Entonces, bueno, pilas con eso. Y la doctora Susan David también nos habla lo que les decía ahorita, y es que pilas con el falso optimismo. Hay que aprender a reconocer el dolor y sentirlo. Y las emociones en general, hay emociones que no son chéveres de sentirlas, pero hay que sentirlas, hay que dejarlas que pasen por el cuerpo. La rabia, la frustración, el dolor, la impotencia, lo que como ustedes lo quieran nombrar o como la sientan en el cuerpo. Es que siento calor, es que siento, no sé, ganas de llorar, es que quiero salir corriendo. Tratar de aprender a gestionarlas sin evadirlas. Bueno, entonces ahí pasamos a otro autor que se llama Robin Sharma, y de pronto lo han escuchado más. Es un autor que tiene libros muy conocidos: El Club de las 5M, El monje que vendió su Ferrari, el líder que no tenía cargo, bueno, y otros sin fin. Y él dice que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino que más bien somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿cierto? ¿En qué se resume esto? En que obviamente respetarle las creencias que cada uno tenga, pero no creo que los, no sé, 80, 90, 100 años o 20 o 30 que vivamos sea lo único que existe, ¿cierto? Entonces es aprender a entender que, como les decía ahorita un poco con lo de Pablo de Ors, somos mucho más allá de que solo cuerpo o que solo mente, somos espíritu. Y también él dice algo que probablemente toquemos en otro episodio, y es que el propósito de la vida, pilas con esto, es vivir una vida con propósito. Tenemos que aprender a encontrarle propósito en el día a día a las pequeñas cosas. A veces sentimos que son cosas, o que tenemos que llegar a estados muy elevados, o que el propósito de la vida lo voy a vivir cuando tenga X carro, cuando tenga X casa, cuando tenga X pareja, cuando gane X cantidad de dinero. Pero realmente nuestro propósito en la vida es aprender a vivir con lo que somos y tenemos en el instante, ¿cierto? En el presente, que eso es lo que tenemos, eso es lo único que somos. Nosotros no tenemos ni futuro ni pasado. Seguimos con una escritora que sé que muchas personas han escuchado. Curiosamente yo no me he leído su libro más famoso, que se llama Comer, Rezar y Amar. Me vi la película, y ahí se llama ella Elizabeth Gilbert. Yo me leí un libro que es sobre creatividad, y ella en este libro nos habla algo súper importante, y es que nosotros como seres humanos tenemos el derecho, pero lo subraya ahí, sobre todo el deber, de descubrir y apreciar la belleza de la vida, aun cuando tenemos momentos difíciles. Entonces, también eso empieza, si nos vamos a cuando empecé, estaba viendo como un caminito, como un hilo conductor de las implicaciones de de las implicaciones de ser humano. Y miren que yo no les vine a traer como esta es la definición de tal, porque es que ser humano implica muchas cosas. Entonces realmente esa es la invitación de este proyecto, de que nos aprendamos a identificar con lo que somos, pero también para cambiar lo que sentamos que tengamos que cambiar, descubrir nuestro propósito, y vivir la vida apreciando las pequeñas cosas, sin evadir las emociones, sin evadir los sentimientos, tampoco con identificarnos al 100. Y miren que eso yo les hablo como que, y voy marcando como una zona gris, literalmente. A veces nos dicen es que es blanco y es negro. Hay cosas que en la vida yo sí siento que necesitan una radicalidad.
pero hay otras que siento que necesitamos un punto medio porque en ciertos temas los radicalismos nos han llevado a cosas perversas a nivel humano. Entonces esa es la invitación. Bueno, entonces la siguiente autora es Vanessa Montfort, que es una escritora española. Ella, sus escritos y sus libros son principalmente novelas, pero hay algo que me parece genial en uno de sus libros que se llama El sueño de la crisálida, y ella habla es una novela que cuenta, digamos que dos historias en un solo libro, ¿cierto? Pero la metáfora en todo el libro es la mariposa. Entonces, cómo la crisálida llega a ser mariposa y todo lo que tiene que pasar para que llegue a ser mariposa, para que llegue a ser lo que está realmente destinada a ser. Entonces, nos dice que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestro rumbo, de cambiar el camino, de reinventarnos, y es de tomar decisiones que nos permitan llevarnos a un destino diferente al que supuestamente está atrasado para nosotros. Digamos que aquí, ¿qué invitación les hago? Por ejemplo, una persona que nace en un pueblo, no sé, recóndito, o en un barrio lleno de carencias, y terminan logrando cosas que para su entorno era prácticamente imposible. Entonces, y ejemplos como estos habrán muchísimos, y mientras que les digo esto, se les pueden venir a ustedes miles de personas que no necesariamente sean famosas, puede que las conozcamos nosotros de a pie, pero a esto nos invita la autora, a que encontremos realmente nuestro camino y a que nos demos la oportunidad de hacer cambios para encontrar ese camino. Y además habla un poco del dolor, y el dolor visto no como algo malo, sino y tampoco como algo que se tiene que glorificar, que a veces siento que ciertas corrientes nos invitan a eso, como a glorificar el dolor, o a que el sufrimiento es el camino y que por el sufrimiento nos iluminamos, o llegamos al cielo, o en fin. Y ella dice un poco que el dolor no se tiene por qué glorificar, más bien se tiene que vivir porque es inherente a la condición humana, como ya lo habíamos hablado, y que el dolor más bien nos humaniza, en cuanto a que cuando logramos que cicatrice, eso nos va a permitir seguir con nuestra vida de una manera muy diferente. Cuando no dejamos que una herida cicatrice, eso, o sea, pongámoslo en términos de cuerpo, de piel, si tenemos una herida, nos cortamos, lo que sea, y no dejamos que cicatrice, pues probablemente la piel no va a ser igual, no vamos a poder seguir siendo igual de funcionales, porque simplemente no tenemos la piel igual. Pero si nos damos el tiempo de que cicatrice la herida, digamos que vamos a ser, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, mejores personas, ¿cierto? Nuestra mejor versión, nos vamos a ir acercando cada vez más a nuestra mejor versión. Listo, entonces ahora pasamos a los últimos dos autores, que los dejé para el final porque son la cereza del pastel, y es que creo que son, digamos, autoridad en el tema de la humanidad. La primera es Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española. De pronto han escuchado también sus libros, tiene tres. Se llama Encuentra tu persona vitamina, Recupera tu mente, recupera tu vida, y bueno, el otro se me pasa. Y esa psiquiatra, les voy a leer como un poco de lo que ella postula en sus libros y en sus conferencias, y es que nosotros como seres humanos somos seres emocionales antes que racionales. Claramente nuestra especie ha avanzado tanto que ya hoy en día tenemos razón, ¿cierto? Nuestro cerebro es una máquina perfecta, pero también tenemos nuestra parte reptil, que sigue siendo muy primaria. Entonces ella dice que, digamos que primordialmente somos emoción, pero está también la razón, y que a veces tenemos que hacer encontrar ese equilibrio entre ambas cosas, ¿cierto? La emoción y la razón. Que además, yo con esto, como seres humanos estamos condicionados por nuestra biología, y pilas, porque que estemos condicionados no significa que ese es nuestro destino, no. O sea, tener una condición o una predisposición a no significa que somos o que tenemos eso. Entonces, yo les voy a mencionar un término supremamente raro, que si quieren en algún momento lo podré mostrar a un experto en eso, porque es un tema muy denso, que es epigenética. Y esto habla un poco de que nosotros podemos modificar nuestros genes. O sea,
lo que está destinado a ser supuestamente no necesariamente es o no necesariamente será. Entonces, si en mi familia había predisposición a cáncer de no sé qué, pues si yo tengo otros hábitos, si yo hago ciertas otras cosas, probablemente ese no sea mi destino, aunque tenga la predisposición y aunque la vaya a tener siempre. Entonces eso habla un poco como la epigenética, pero como les digo, eso es otro campo supremamente grande y científico del cual no me voy a meter. Entonces, pilas, porque que tengamos condición no significa que seamos. Bueno, y además, ella también dice que tenemos, como seres humanos, tenemos una necesidad muy importante que a veces la menospreciamos o la pasamos por alto, y es a tener vínculos sanos. Y eso lo habla mucho en su libro de Encuentra tu persona vitamina, que literalmente los vínculos nos dan bienestar mental, o sea, prácticamente vínculos sanos igual a salud mental. Entonces es importante quienes nos rodeamos como seres humanos, porque inevitablemente nosotros necesitamos tribu, no somos seres sociales. Entonces pilas de quienes nos rodeamos, hay personas de las que nos rodeamos que no elegimos, como en el trabajo, como en la familia, conscientemente sí, nos tocó, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si hay relaciones conflictivas en esos ambientes que no podemos cambiar radicalmente, pues simplemente es aprenderlos a manejar. Pero los que sí podemos elegir, procuremos que sean personas que nos aporten y que nosotros les aportemos a ellos. Y por último, ella dice, y con esto paso al siguiente autor, crack, y es que nosotros tenemos la libertad de elegir. Entonces ustedes dirán, ay, pero, o estarán pensando, pero no todo el mundo, pero una cosa, la otra, y nos empezamos a pensar en que los condicionamientos, de que hay personas que tienen más oportunidades que otras, que a veces son cosas de suerte, y sí, claramente, hay cosas que favorecen las condiciones de que una persona se desarrolle de cierta manera. Es como cuando tú siembras una planta, si la siembras en el entorno para el cual la planta, digamos, necesita pues necesita vivir, obviamente la planta crecerá más fácil, ¿cierto? Si la siembras en otro entorno, probablemente te toque lucharla más para que la plantica pues crezca como queramos que crezca, o llegue a ese destino final para el que está. Entonces, es importante entender este tema de la elección y de la libertad que tenemos de elegir con el siguiente autor y el último autor, que, o sea, la cereza literalmente del pastel, y es Víctor Frank. Víctor Frank, muy conocido por su libro El hombre en busca de sentido, es un libro pequeño, es un tratado de vida tremendo. Y bueno, algunas personas le he escuchado que el libro es un poco denso. Siento que, sin ser experta en literatura ni nada, para que no me crucifiquen acá, pero siento que el libro se divide como en dos partes, y es que una parte es muy novela, o sea, muy él contando, no sé si ensayo, muy él contando como su experiencia, ya les voy a decir en qué, y la otra parte como su postulado. Fue un psicólogo, psiquiatra, neurólogo, científico, académico. Importantísimo el contexto, enmarcado en la Segunda Guerra Mundial. Él fue sobreviviente de los campos de concentración nazis. Entonces, él crea este libro a partir de su experiencia en los campos de concentración. Y creo que no hay más autoridad que una persona que vivió ese nivel extremo de sufrimiento humano, tanto como él lo vivió, como lo que él vio allá vivir y todo lo que perdió, ¿cierto? Creo que ya eso hace parte de la historia, entender qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y qué pasaba en esos campos de concentración nazis. Películas y libros hay por doquier de la crueldad humana en su máxima expresión. Entonces, Víctor Frank tiene una teoría que se llama la logoterapia y habla del sentido de la vida. Entonces, para no alargarme más e ir cerrando este episodio con estas conclusiones, les dejo estas ideas de Víctor Frank. Él dice que nosotros como seres humanos no controlamos lo que nos pasa, ¿cierto? Pero sí controlamos nuestra actitud frente a lo que nos sucede. Miren lo que les decía ahora de Marian Rojas Estapé. Nosotros tenemos la libertad de elegir. En el fondo, la libertad interna la tenemos. Eso es algo que no nos pueden quitar.
Y miren esa frase que literalmente se las voy a leer entre comillas de su libro El hombre en busca de sentido. Al hombre o al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la actitud personal frente a las circunstancias para elegir su propio camino. Él dice, además, que encontrar un porqué y un para qué que oriente nuestra vida es encontrar allí el sentido mismo de la vida, ¿cierto? Además, miren que eso también se lo decía de otros autores y lo traigo de lo que estamos hablando ahorita. Él dice que el dolor es inevitable, pero que la clave siempre estará en cómo lo asumimos. Que hay algo muy importante y es aprender a trascendernos a nosotros mismos. Acá, para no ahondar en lo mismo, lo que les decía ahorita como de las etiquetas, de los roles, que son muy importantes y siempre van a servir, pero pilas con identificarnos con eso. Siempre tenemos que aprender a trascendernos a nosotros mismos. Él en los campos de concentración no era el académico, el científico, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, no, él simplemente era una persona más que estaba ahí en los campos de concentración, ¿cierto? Y por último, él dice que tenemos que hacernos cargo de nuestra existencia. Y qué importante es eso, hacernos cargo. Esta es la invitación final, a hacernos cargo, al autoconocimiento, que el autoconocimiento nos lleve a la autogestión y a la acción. Entonces, bueno, este fue el primer episodio, espero les guste. Déjenos por ahí en los comentarios qué más temas quieren que hablemos, si les gustó algo, si no les gustó. Y bueno, por acá nos seguimos viendo. Chao, chao.